¿Qué pasaría si, de repente, te enfrentaras a una visión sombría de tu propio futuro? Enrique Rodríguez, un padre autoritario y distante, vivió al borde de la muerte durante 4 horas y en ese tiempo, vio lo que le esperaba si no cambiaba su comportamiento. ¿Será que el control que tanto valora en realidad está destruyendo a su familia? ¿Y qué haría cuando comprendiera que su destino era el vacío, el aislamiento y el abandono? En esta conmovedora historia, seguirás la transformación de un hombre que, tras enfrentarse al abismo, se ve obligado a cuestionar todo lo que creía. ¿Podrá cambiar a tiempo para salvar el amor de su esposa y recuperar el respeto de sus hijos? ¿O será inevitable el oscuro destino que vio? Prepárese para un viaje de redención y descubrimiento, donde la línea entre la vida y la muerte revela el verdadero significado de la familia, el amor y la conexión. Enrique Rodríguez, de 48 años, era un hombre que vivía para el trabajo. Como directivo de una empresa de transportes en Salamanca, su vida estuvo marcada por rutinas agotadoras y decisiones firmes. La vida fuera del trabajo no era muy diferente. En casa, Enrique mantuvo la misma postura inflexible, tratando a sus hijos, Javier y Sofía, y a su esposa, Laura, con una rigidez que creía esencial para mantener el orden. No había lugar para el cariño, los juegos ni las conversaciones. Enrique creía que ser buen padre y marido significaba ser firme, exigente y disciplinado. Laura siempre lo miraba con tristeza en los ojos. Recordó cuando se enamoró de él, décadas atrás, cuando Enrique aún era un joven lleno de vida y risas. Con el paso de los años, se volvió más frío, más distante, transformado por las presiones de la vida, tal vez, por sus propios recuerdos de una infancia dura. El padre de Enrique era militar y la educación que recibió fue estricta, casi brutal. Para Enrique demostrar amor era sinónimo de debilidad, algo que nunca podría permitir. Laura, por mucho que lo intentara, no podía traspasar esa barrera que él había erigido a su alrededor. Los hijos de Enrique, Javier, de 16 años, y Sofía, de 12, sintieron el peso de la ausencia emocional de su padre, pero ninguno se atrevió a cuestionarlo abiertamente. Javier, ya un adolescente, empezó a rebelarse de maneras sutiles, respondiendo secamente a las preguntas de su padre, evitando su presencia y aislándose en su habitación siempre que podía. Sofía, en cambio, era más delicada y siempre intentaba complacer a su padre, pero con el tiempo ella también empezó a retraerse, volviéndose cada vez más silenciosa. Su miedo a decepcionar a Enrique les impidió ser abiertos y honestos acerca de cómo se sentían. Enrique, sin embargo, no veía las cosas así. Para él, su familia estaba bien. Si no hay problemas, entonces no hay nada que cambiar, pensó. Y en el fondo, se enorgullecía de su disciplina. Cuando Laura intentaba hablar sobre el comportamiento de sus hijos, él siempre interrumpía la conversación con respuestas cortas y frías. Necesitan aprender el valor de la responsabilidad. En el mundo real nadie da abrazos todo el tiempo, afirmó convencido de que estaba preparando a Javier y Sofía para afrontar las dificultades de la vida adulta. Sin embargo, no se dio cuenta de que en realidad los estaba alejando. Cada día crecía la distancia entre Enrique y su familia. El ambiente en casa era asfixiante, pesado. Laura ya no sabía cómo revertir la situación. Había intentado por todos los medios acercarse a Enrique, pero sus intentos siempre eran frustrados. Nunca estás realmente presente, dijo. Enrique, por su parte, no lograba entender a qué se refería. Para él, su presencia física debería ser suficiente. Yo estaba ahí, proveyendo, manteniendo las cuentas pagadas y organizando la vida de todos. ¿Qué más podría faltar? Un día, tras una discusión más acalorada entre Enrique y Javier, Laura se dio cuenta de que la situación estaba llegando a su límite. Enrique, furioso porque Javier había cuestionado su autoridad, le había gritado desproporcionadamente a su hijo, quien, en lugar de defenderse, simplemente salió de la casa dando un portazo. Sofía, que observaba todo en silencio, se fue a su habitación llorando, mientras Laura intentaba calmar a su marido. ¿No ves que los estás perdiendo?, preguntó con la voz quebrada. Enrique, sin embargo, se limitó a murmurar algo incomprensible, cogió las llaves del coche y salió a caminar. El paseo por la ciudad no ayudó a calmar su ánimo. Enrique conducía sin rumbo fijo, repitiendo la discusión en su mente. Estos jóvenes de hoy no saben lo que es el respeto, pensó, tratando de justificar sus acciones. Sin embargo, en el fondo sentía algo que no podía identificar claramente.
Era una mezcla de ira y miedo, miedo de estar fallando de alguna manera. Pero no quiso admitirlo. Para Enrique, admitir la culpa era lo mismo que mostrar debilidad. Y la debilidad era algo que se negaba a aceptar. Los días posteriores a la discusión entre Enrique y Javier estuvieron marcados por un silencio opresivo en casa. Laura intentó mantener la rutina, pero el ambiente era pesado. Javier apenas hablaba con su padre, y Sofía, que siempre había sido más cercana a Enrique, ahora lo evitaba por miedo a provocar otro estallido de ira. Laura estaba agotada, emocionalmente agotada por intentar mantener unidos los pedazos de una familia que parecía desmoronarse cada día. «Necesitas cambiar, Enrique. Te necesitan de una manera que tú no ofreces», dijo Laura en una de las raras conversaciones que los dos lograron tener sin que terminara en una pelea. Enrique, sin embargo, permaneció impasible. «Estoy haciendo lo necesario». «Lo entenderán con el tiempo», respondió, como si estuviera dando una sentencia definitiva. Laura lo miró con expresión triste, dándose cuenta de que sus palabras no llegaban a su corazón. Javier, por su parte, empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa. Los amigos se convirtieron en su nueva familia, un refugio para escapar del peso emocional que sentía en casa. La relación con su padre, que ya era distante, ahora estaba completamente rota. «No tiene sentido intentarlo, mamá. Él nunca cambiará», dijo Javier una noche, mientras hablaba con Laura. Habló con amargura, pero también con tono de resignación, como si ya hubiera renunciado a cualquier intento de reconciliación. Sofía, aunque más joven, también empezó a sentir la presión del ambiente tenso. Adoraba a su padre, pero el miedo a decepcionarlo la paralizó. Cada vez que él levantaba la voz, su corazón daba un vuelco. ¿Qué hice mal? Era una pregunta constante en su mente. Laura notó cuánto estaba cambiando su hija, la niña, una vez llena de vida, se estaba acercando y convirtiéndose en una versión más pequeña de sí misma. Enrique, inmerso en su propia lógica, seguía creyendo que estaba en el camino correcto. Para él, el silencio en casa significaba que todo estaba bajo control. Si nadie se queja, entonces no hay problemas, pensó. Pero esta falsa sensación de estabilidad estaba a punto de desmoronarse. Laura, que siempre había sido el ancla emocional de la familia, estaba llegando al límite de su paciencia. Ya no sabía cómo hacerle ver a Enrique lo que estaba pasando. Un día, Laura incluso sugirió terapia familiar. «Necesitamos ayuda, Enrique. Todos nosotros». Él, sin embargo, se rió con desdén ante la idea. «La terapia es para los débiles. Somos fuertes. Yo soy fuerte. No necesitamos que nadie nos diga cómo vivir». La negativa categórica de Enrique fue el colmo para Laura, quien empezó a barajar la posibilidad de una separación. Ella no quería esto, pero tampoco sabía cómo vivir en un ambiente tan asfixiante. Los niños, aunque silenciosos, también eran conscientes de que algo necesitaba cambiar. Javier estaba a punto de cumplir 18 años, y en sus conversaciones con amigos ya hablaba de salir de casa lo antes posible. Sofía, aunque más joven, empezaba a alejarse emocionalmente de su padre. Era como si cada uno en casa viviera su propia vida, cada uno aislado en su propio mundo, sin ninguna conexión real entre ellos. Enrique, aunque se lo negaba, empezó a sentir los efectos físicos de toda la tensión que llevaba. Dolores de cabeza frecuentes, palpitaciones y sensación de cansancio constante. Laura notó los cambios e insistió en que fuera al médico, pero él siempre respondía con desprecio: «Estoy bien. Es solo cansancio del trabajo. Se le pasará». Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Un día, en medio de otra acalorada discusión con Javier, Enrique empezó a sentir un dolor agudo en el pecho. Al principio lo ignoró, intentando seguir gritándole a su hijo, pero el dolor se intensificó. Su rostro palideció y sus palabras comenzaron a desvanecerse. Laura, que estaba en la cocina, corrió hacia la sala cuando escuchó el ruido de la discusión y encontró a Enrique inclinado sobre el sofá, jadeando y sudando frío. «Enrique. Enrique, ¿estás bien?», gritó Laura, ya entrando en pánico. Ella sabía que algo andaba terriblemente mal. Javier se quedó quieto, paralizado por la escena. El hombre que siempre había considerado indestructible ahora se estaba desmoronando ante sus ojos.
Laura corrió hacia el teléfono y llamó a emergencias, mientras Sofía, asustada, se echaba a llorar. Enrique intentó decir algo, pero su voz era débil y apenas se escuchó. Los paramédicos llegaron rápidamente y pronto descubrieron que Enrique estaba sufriendo un infarto. «Tenemos que llevarlo inmediatamente», dijo uno de ellos, mientras colocaban a Enrique en la camilla. Laura, desesperada, tomó un momento la mano de su marido antes de que lo llevaran a la ambulancia. «Por favor, Enrique, ponte bien», susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sus hijos, todavía en shock, la acompañaron en el coche detrás de la ambulancia. En el hospital, Enrique fue llevado a la sala de emergencias, donde los médicos comenzaron los procedimientos para estabilizarlo. Durante las siguientes 4 horas estuvo entre la vida y la muerte. Laura y sus hijos esperaban ansiosos en la sala de espera, sin poder creer lo que estaba pasando. Cada minuto parecía una eternidad mientras los recuerdos de discusiones, palabras no dichas y resentimientos no resueltos flotaban en el aire. Mientras su familia oraba por su recuperación, Enrique libraba una batalla en otro lugar. Su mente, que hasta ahora siempre había estado bajo estricto control, ahora vagaba hacia territorios desconocidos. Enrique se sentía como en un limbo, un espacio entre la vida y la muerte, donde no había tiempo, solo una sensación de vacío. No sabía dónde estaba, pero sabía que no era solo un sueño. En ese estado, Enrique empezó a percibir una presencia. Había alguien allí, pero no podía ver con claridad. Era una sensación extraña, como si me observaran, me guiaran. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz resonó en el vacío. No hubo respuesta inmediata, pero Enrique sintió que estaba a punto de tener un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Enrique estaba en un lugar que no reconocía, pero le parecía vagamente familiar. Era un paisaje oscuro, envuelto en niebla, sin luz ni calor. El suelo bajo sus pies estaba frío y el aire a su alrededor se sentía pesado. Caminó sin rumbo, tratando de entender dónde estaba y cómo había llegado allí. Todo estaba en silencio, opresivo, como si el propio entorno estuviera esperando algo. Enrique sintió un frío que iba más allá de lo físico, un escalofrío que le recorrió el alma. Miró a su alrededor y vio, a lo lejos, un banco de madera. Sentado allí de manera relajada había un hombre de aspecto tranquilo. La figura lo miró, pero no dijo nada. Enrique, vacilante, comenzó a caminar hacia ella. Cada paso le resultaba difícil, como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Cuando finalmente llegó al banco, el hombre lo miró y sonrió levemente. «¿Tienes preguntas, Enrique?», dijo el hombre, con voz tranquila y profunda. Enrique estaba confundido, pero algo en la presencia de ese hombre lo calmó. «¿Dónde estoy?». «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz llena de miedo. El hombre hizo una pausa antes de responder. «Estás en un lugar entre la vida y la muerte. Este es tu reflejo, Enrique. Un reflejo de lo que has construido hasta ahora». Las palabras sonaron como un juicio. Enrique sintió su peso de inmediato, pero aún no entendía lo que significaban. «¿Reflejo de lo que construí?». «Eso no tiene sentido», respondió Enrique, tratando de racionalizar lo que estaba pasando. El hombre volvió a sonreír, esta vez con más tristeza. «Pasaste tu vida tratando de controlar todo lo que te rodeaba. Pensaste que el control era la única forma de proteger a tus seres queridos. Pero lo que realmente construiste fue un muro. Un muro que te separaba de todos». Enrique escuchó eso con una mezcla de incredulidad y desesperación. Nunca había pensado que sus acciones, que creía que eran protectoras, en realidad estaban alienando a su familia. El hombre se levantó del banco y empezó a caminar junto a Enrique. «Crees que hiciste lo correcto, pero mira a tu alrededor», dijo, haciendo un gesto amplio con la mano. De repente, el entorno circundante cambió. Enrique estaba ahora frente a su propia casa, pero todo parecía diferente. Las paredes, antes sólidas y seguras, ahora parecían frágiles y agrietadas. El sonido de la risa, que una vez llenó la habitación, había sido reemplazado por un silencio pesado y opresivo. «Esto es lo que construiste», dijo el hombre. «Una casa vacía, donde la gente vive junta, pero separada. Tu esposa, tus hijos, todos están ahí, pero ninguno de ustedes conecta realmente». Enrique empezó a entender lo que estaba pasando. Vio a Laura,
sentada a la mesa, con los ojos llenos de tristeza. Vi a Javier, aislado en su habitación, y a Sofía, dibujando sola. Estaban juntos, pero al mismo tiempo, completamente distantes. Era como si estuvieran en mundos diferentes, incapaces de tocarse entre sí. Enrique, vencido por la angustia, miró al hombre con desesperación. ¿Qué puedo hacer? No lo sabía. Solo quería proteger a mi familia. El hombre asintió lentamente, como si ya supiera lo que Enrique iba a decir. Aún tienes tiempo, Enrique. Pero el tiempo pasa. Si no cambias ahora, esta será tu eternidad, un lugar vacío, sin amor, sin conexión. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba viendo su propio futuro y la visión lo aterrorizó. Enrique siguió caminando por el oscuro escenario que representaba el futuro de su vida familiar. A medida que avanzaba, vio aparecer a su alrededor momentos de su pasado. Momentos que había olvidado o ignorado. En una de ellas, Javier, todavía un niño, corría hacia él con un dibujo en las manos, pero Enrique, ocupado en sus propios pensamientos, solo murmuró una respuesta rápida y siguió trabajando. El niño, desanimado, se fue, sin recibir el reconocimiento que tanto deseaba. En otra escena, Sofía estaba en el patio trasero, jugando sola. Enrique, sentado en el sofá, miraba la televisión, ajeno a que su hija esperaba que él la invitara a jugar. Sofía lo miraba de vez en cuando, pero, al no recibir atención, pronto desistió y volvió a sus juguetes. Enrique nunca se había dado cuenta de cuánto estos pequeños momentos marcaron la relación que tenía con sus hijos. Cada pequeña omisión había construido una barrera invisible, hasta que esa barrera se volvió insuperable. Siempre estuviste ahí, Enrique, pero nunca estuviste realmente ahí, dijo el hombre, que ahora caminaba a su lado, observando las escenas. Enrique empezó a sentir un dolor profundo en el pecho, pero esta vez no era físico. Fue el dolor de darse cuenta de que había fracasado como padre, como marido. No sabía que les estaba haciendo esto, dijo Enrique, con la voz temblorosa de arrepentimiento. El hombre asintió, comprensivo pero firme. Tienes que tomar una decisión, Enrique, dijo el hombre, deteniéndose frente a una nueva escena. Esta vez era el futuro. Javier, mayor, salía de casa. Enrique vio a su hijo cargando maletas, despidiéndose de Laura y Sofía, pero no de él. Si esto continúa así, él se irá y tú perderás la oportunidad de recuperar la relación que siempre quisiste. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Enrique. Sabía que esto podía suceder, pero ver esa escena con sus propios ojos le trajo una nueva dimensión de la realidad. Enrique, desesperado, miró al hombre. Por favor, quiero cambiar. No quiero ese futuro. El hombre miró profundamente a los ojos de Enrique, como buscando la sinceridad detrás de las palabras. El cambio no es fácil, Enrique. Exige que enfrentes tus mayores miedos. Y tu mayor temor es el fracaso. Enrique permaneció en silencio, sintiendo el peso de la verdad. Siempre temió el fracaso y esa era la raíz de su necesidad de control. Pero es precisamente este miedo el que te hace fracasar, prosiguió el hombre. Tienes miedo de no ser suficiente, de no poder proteger a tu familia, y por eso te alejas. Pero la protección sin amor es una barrera. Estás atrapado entre querer proteger y no saber cómo conectarte. Enrique se puso a llorar, algo que no había hecho en muchos años. Las lágrimas eran de arrepentimiento, pero también de esperanza. Si todavía existía la posibilidad de cambiar, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Entonces cámbiate, dijo el hombre, con un tono final. Cuando despiertes, tendrás una nueva oportunidad. Pero recuerda, cada día es una oportunidad para hacer algo diferente. No lo desperdicies. Enrique sintió una fuerte presión en su pecho, y de repente, todo a su alrededor empezó a desaparecer. La oscuridad fue reemplazada por una luz intensa y sintió que su cuerpo retrocedía. Estaba regresando al mundo de los vivos. Enrique abrió los ojos de repente, sintiendo el aire entrar en sus pulmones. El sonido de las máquinas del hospital llenó la habitación y, a su lado, estaba sentada Laura, sujetándole la mano con fuerza. Las lágrimas en sus ojos mostraban el alivio y el miedo que había sentido durante las últimas horas. «Has vuelto, Enrique», dijo con la voz quebrada,
todavía incrédula de que él hubiera regresado después de 4 horas de incertidumbre. Enrique intentó hablar, pero tenía la garganta seca y las palabras no le salían. En cambio, apretó con más fuerza la mano de Laura, intentando transmitir todo lo que sentía con ese gesto. Ella, al notar su esfuerzo, se acercó y lo abrazó, algo que no hacían desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, Enrique se permitió sentir la conexión emocional que siempre había evitado. Sabía que este era el comienzo de un viaje muy diferente. Al poco tiempo entraron en la habitación Javier y Sofía. Ambos estaban visiblemente conmovidos, pero también confundidos. Javier, siempre el más reservado, fue el primero en hablar. «Papá, pensé que no volverías», dijo en voz baja. Enrique miró a su hijo, con esfuerzo, logró tartamudear: «Perdóname, Javier. Nunca supe cómo ser el padre que necesitabas. Pero voy a cambiar. Prometo». Las palabras de Enrique fueron recibidas con sorpresa, especialmente por Javier, que nunca había oído hablar así a su padre. El hijo se acercó lentamente a él y, vacilante, lo abrazó. Sofía al ver eso corrió hacia el otro lado de la cama y también se unió al abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, Enrique sintió el calor de su familia a su alrededor, algo que nunca había imaginado que fuera tan poderoso. En los días siguientes, Enrique empezó a recuperar su salud física, pero sabía que la verdadera recuperación sería emocional. Comenzó a reflexionar profundamente sobre lo vivido durante esas 4 horas en las que estuvo entre la vida y la muerte. El vacío que sentía, las palabras del hombre en el banco, todo esto seguía resonando en su mente. Enrique sabía que le habían dado una segunda oportunidad y no la desperdiciaría. Laura, siempre a su lado, también notó el cambio en él. Enrique estaba más presente, más atento. Comenzó a hacer pequeñas cosas que nunca antes había hecho, como preguntarles sobre el día de sus hijos o pasar más tiempo con ellos, aunque solo fuera viendo una película. Estos pequeños cambios fueron señales de una transformación mayor por venir. Enrique estaba decidido a reconectarse con su familia. Cada día era un desafío, ya que los viejos hábitos todavía intentaban aparecer, pero ahora era consciente de lo que realmente importaba. Y sabía que si no hacía ese cambio, el oscuro futuro que veía en el umbral sería inevitable. Ahora, sin embargo, tenía algo por lo que luchar: el amor de su familia, que casi había perdido. Con el paso de los meses, Enrique empezó a convertirse en un hombre diferente. No fue un cambio instantáneo, sino un proceso continuo de autoconocimiento y reparación. Pasó más tiempo con Javier y Sofía, escuchando sus historias y interesándose genuinamente por sus vidas. Para él, cada momento con sus hijos era una oportunidad para reconectarse, para reconstruir los vínculos que casi había destruido con su frialdad. Javier, aunque inicialmente se mostró escéptico sobre el cambio de su padre, empezó a ver que no era solo una fase. Enrique realmente estaba tratando de estar más presente, más cariñoso. «Papá, ¿quieres jugar conmigo esta noche?», preguntó un día Javier, un poco incómodo. Enrique, que antes se habría negado porque estaba ocupado con el trabajo, sonrió y respondió: «Por supuesto, Javier. Me encantaría». Este simple gesto fue el primero de muchos que reconstruyeron la relación entre padre e hijo. Sofía también empezó a acercarse a Enrique. Antes, ella siempre dudaba en compartir sus sentimientos, temiendo la dura reacción de su padre. Ahora se sentía más cómoda hablando de sus miedos, sus sueños e incluso sus pequeños secretos. Enrique, por primera vez, empezó a entender a su hija, no solo como la niña tímida que siempre vio, sino como una persona completa, con sus propias emociones y pensamientos. Laura, que había apoyado emocionalmente a la familia durante tanto tiempo, finalmente sintió que se le quitaba el peso sobre los hombros. Ella y Enrique comenzaron a pasar más tiempo juntos, redescubriendo lo que los unió hace tantos años. Los pequeños gestos de cariño, que habían desaparecido con el tiempo, volvieron a formar parte de su día a día. Enrique, que antes veía el matrimonio como una responsabilidad, ahora lo veía como una asociación, un apoyo mutuo. Cada día, Enrique se esforzaba por convertirse en una mejor versión de sí mismo. Todavía tenía momentos en los que su naturaleza controladora intentaba emerger, pero ahora era capaz de reconocer estos impulsos y trabajar para controlarlos. Sabía que no era perfecto y que le llevaría tiempo cambiar por completo, pero simplemente ser consciente de sus defectos era un gran paso.
El vacío que sintió durante su experiencia cercana a la muerte nunca lo abandonó. Ese sentimiento de soledad, el escenario desolador que representaba su futuro, todo lo acompañaba como un recordatorio constante. Enrique sabía que si volvía a las andadas, esa visión se haría realidad. Este miedo, sin embargo, no lo paralizó. Al contrario, fue lo que le impulsó a seguir cambiando. Enrique estaba decidido no solo a ser un mejor padre y esposo, sino también a ser una persona más completa. Comenzó a valorar cosas que antes ignoraba, como la importancia de estar presente en los momentos sencillos, mostrar amor y ser vulnerable. Cada día era una nueva oportunidad para crecer y él estaba dispuesto a aprovechar cada una de ellas. Una tarde, mientras veía a Javier y Sofía jugar en el patio trasero, Enrique se permitió reflexionar sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Los recuerdos de su infancia volvieron a inundarlo. Recordó a su padre, un hombre severo que rara vez mostraba afecto. Enrique siempre pensó que estaba haciendo lo correcto, repitiendo lo que aprendió de su propio padre. Pero ahora, con la nueva perspectiva que había adquirido después de su experiencia cercana a la muerte, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Enrique se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida intentando evitar los errores de su padre, pero, irónicamente, acabó repitiendo muchos de ellos. Siempre había creído que el control era la mejor manera de proteger a su familia, pero ahora vio que el amor, la empatía y el diálogo eran las verdaderas herramientas que debería haber utilizado. He estado ciego durante tanto tiempo, pensó Enrique, con una mezcla de pesar y agradecimiento por haber tenido la oportunidad de cambiar. Las palabras del hombre que encontró durante su experiencia cercana a la muerte todavía resonaban en su mente: la protección sin amor es una barrera. Enrique ahora entendió el verdadero significado de estas palabras. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, creyendo que eso lo haría más fuerte. Pero en realidad, lo alejó de las personas que más le importaban. El miedo al fracaso le llevó a aislarse emocionalmente. Sabía que todavía tenía mucho que aprender, pero ahora estaba dispuesto a enfrentar sus miedos y trabajar para convertirse en el hombre que su familia merecía. Enrique comenzó a leer libros sobre paternidad, relaciones matrimoniales e incluso a buscar ayuda profesional para afrontar sus propios traumas. Ya no le daba vergüenza admitir que necesitaba ayuda, algo que antes le habría resultado impensable. Enrique también empezó a valorar más los pequeños momentos con Laura. Durante muchos años dio por sentado el matrimonio, creyendo que su presencia física era suficiente. Ahora, se propuso demostrar su amor de maneras sencillas, ya sea con un abrazo inesperado o una conversación sincera al final del día. Laura, a su vez, se sintió más cerca del que nunca y el matrimonio, que antes parecía desmoronarse, ahora floreció con nueva vida. La relación con Javier también mejoró drásticamente. Aunque todavía había momentos de tensión después de todo, Javier era un adolescente, Enrique ahora supo manejar mejor estas situaciones. En lugar de recurrir a los gritos e imponer reglas, trató de comprender el punto de vista de su hijo. Javier, a su vez, empezó a respetar más a su padre, no por miedo, sino porque vio que Enrique realmente intentaba ser mejor. Enrique sabía que este viaje no tenía fin. Todavía tenía miedos e inseguridades, pero ahora los enfrentó cara a cara. Cada desafío era una oportunidad de crecimiento y estaba decidido a seguir evolucionando. Más que nunca, valoró el tiempo que tenía con su familia, sabiendo que cada día era precioso. Casi los había perdido, pero ahora, con una nueva perspectiva, estaba decidido a aprovechar cada momento al máximo. Con el tiempo, los cambios en Enrique se hicieron visibles para todos los que lo rodeaban. Amigos y compañeros de trabajo notaron la diferencia en su comportamiento. El hombre que alguna vez fue conocido por su rigidez ahora era visto más tranquilo, más abierto. Algunos incluso preguntaron qué había provocado ese cambio, y Enrique, sin dudarlo, contó su historia. Sabía que su experiencia cercana a la muerte no era solo algo que afectaba su vida personal, sino algo que también podía inspirar a otros. Enrique comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, algo que nunca antes habría hecho. Se ofreció como voluntario en grupos de apoyo a padres e incluso participó en conferencias sobre la importancia de la paternidad y el afecto en las relaciones familiares. Yo era como ustedes, les dijo a otros padres que, como él antes, creían que el control era la mejor manera de criar a los hijos. Pero lo que realmente necesitan es amor y atención. Laura, aunque sorprendida por el nuevo interés de Enrique por ayudar a los demás, lo apoyó completamente.
Ella vio cuánto bien le hizo, cuánto más lo llenó. Por primera vez en mucho tiempo, Enrique parecía verdaderamente feliz. Y esa felicidad se vio reflejada en su relación con ella, con sus hijos e incluso con sus amigos. Enrique ya no era un hombre amargado por el control, ahora era un hombre que abrazaba la incertidumbre y la vulnerabilidad. Javier y Sofía también notaron esta transformación. Para ellos, el padre que alguna vez fue una figura distante ahora se había convertido en alguien en quien podían confiar. Enrique se propuso estar presente en todos los momentos importantes de sus vidas, desde las actuaciones escolares de Sofía hasta los partidos de fútbol de Javier. Sabía que había perdido mucho tiempo, pero estaba decidido a recuperar cada minuto. Enrique también empezó a reflexionar sobre el tipo de legado que quería dejar a sus hijos. Antes creía que un buen legado era dejar la estabilidad financiera y una vida disciplinada. Ahora, sin embargo, vio que el verdadero legado era emocional. Lo que Javier y Sofía se llevarían al futuro no serían lecciones estrictas de disciplina, sino amor, respeto y la capacidad de construir relaciones sanas. Quería ser recordado no como el padre estricto, sino como el padre al que amaba incondicionalmente. Una tarde, mientras caminaba con Sofía por el parque, ella lo miró y le dijo: «Papá, has cambiado mucho. Me gusta más este nuevo tú». Enrique, con una sonrisa sincera, miró a su hija y respondió: «A mí también me gusta más esta nueva yo, Sofía. Y eso es gracias a ti». Esas palabras tocaron profundamente el corazón de Enrique. Finalmente había encontrado la paz que había estado buscando, no en el control, sino en el amor que compartía con su familia. Enrique sabía que su viaje estaba lejos de terminar. La vida todavía le traería desafíos, pero ahora estaba preparado para afrontarlos de una manera diferente. Ya no era el hombre que vivía con miedo al fracaso. Enrique fue un hombre que vivió con el propósito de amar y conectarse con quienes más le importaban. Y esa, para él, fue la mayor victoria. Habían pasado años desde la experiencia cercana a la muerte de Enrique y él seguía viviendo cada día con gratitud. Aunque el miedo inicial que sintió en el umbral había desaparecido, las lecciones que aprendió allí nunca abandonaron su mente. Sabía que tenía una segunda oportunidad y no tenía intención de desperdiciarla. Enrique ahora entendió que la vida se trataba de momentos, de pequeñas interacciones que creaban vínculos profundos con las personas que amamos. Javier se había convertido en un adulto joven. Él y Enrique ahora tenían una relación sólida, basada en el respeto mutuo y el diálogo abierto. Javier sabía que si necesitaba algo podía contar con su padre. Y Enrique, a su vez, siempre estuvo dispuesto a escuchar, sin juzgar, algo que nunca antes había hecho. Finalmente habían encontrado un equilibrio. Sofía, que estaba entrando en la adolescencia, también tenía una relación estrecha con su padre. Enrique luchó por comprender los desafíos de la adolescencia, aunque no era perfecto, sabía que estar presente era lo más importante. «Papá, eres mi héroe», dijo una vez, y Enrique casi no pudo contener las lágrimas. Nunca imaginó que escuchar estas palabras de su hija lo tocaría tan profundamente. Laura y Enrique también se redescubrieron como pareja. El matrimonio, que alguna vez pareció condenado al fracaso, ahora floreció como nunca antes. Pasaron más tiempo juntos, riendo, hablando, planeando el futuro. Enrique sabía que sin Laura nunca habría podido realizar la transformación que realizó. «Tú eras mi fuerza, Laura. Gracias por nunca rendirte conmigo», dijo una noche. Laura, conmovida, respondió: «Esta fuerza siempre la tuviste dentro, Enrique. Solo necesitaba descubrir cómo usarlo». El tiempo que Enrique pasó en el umbral cambió no solo su vida, sino también la forma en que veía la muerte misma. Ya no temía el final porque sabía que había algo más allá. Pero lo que más le tranquilizaba era la certeza de que, cuando llegara su hora, se marcharía en paz, sabiendo que hacía lo mejor por sus seres queridos. Enrique había dejado atrás al hombre controlado por el miedo y se había transformado en alguien que vivía con propósito y gratitud. Comenzó a escribir un libro sobre su experiencia cercana a la muerte, compartiendo las lecciones que aprendió durante ese momento entre la vida y la muerte. Para Enrique, contar su historia fue una forma de ayudar a otras personas que, como él, estaban atrapadas en ciclos de control y miedo. Quería que otros vieran que siempre hay una posibilidad de cambio, siempre y cuando estemos dispuestos a enfrentar nuestros miedos y abrir nuestro corazón. Enrique sabía que el viaje de la vida nunca sería fácil,
pero ahora estaba preparado para afrontar cada obstáculo con valentía y amor. Había descubierto la clave para una vida plena, la conexión con las personas que amamos y la capacidad de cambiar para mejor. Y, con esa sabiduría, Enrique siguió adelante, viviendo cada día como si fuera un regalo, decidido a aprovechar la segunda oportunidad que la vida le brindaba.